La flamante victoria de Donald Trump en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales estadounidenses ha sacudido sin lugar a dudas el panorama político global, generando un gran impacto y un gran impacto en diversas áreas. Donald Trump, este magnate norteamericano, representante del Partido Republicano en estas elecciones nuevamente, quien aseguró una mayoría además en el Congreso elector y en el voto popular, se posicionó con un respaldo sólido en el Senado y en la Cámara de Representantes, asegurando al Partido Republicano el control de ambas cámaras, nada más ni nada menos. Este triunfo amplió su capacidad de influencia para avanzar en su agenda desde reformas internas hasta las políticas de corte internacional, especialmente en temas sensibles como por ejemplo la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y el cambio climático, que supo considerar un tema absolutamente irrelevante en el pasado. En un discurso que tuvo características muy pero muy emotivas para quienes lo pudimos ver en directo desde West Palm Beach, allí en la Florida, Trump resaltó el carácter histórico de su victoria y prometió, dijo, sanar a la nación, agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Expresó además su intención de llevar a Estados Unidos a una era dorada, así lo resumió, con la promesa de luchar día a día en pos del bienestar del pueblo estadounidense. En paralelo, los grandes perdedores de la noche electoral, que fueron los demócratas, empezando por la contrincante de Donald Trump, Kamala Harris, guardaron silencio después de los resultados sin emitir declaraciones de carácter inmediato. Y es que el mapa electoral demostró la fortaleza de Trump en estos estados claves como por ejemplo Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, lo que aseguró su regreso a la Casa Blanca sin ningún tipo de dudas. A pesar de los esfuerzos demócratas por retener territorios disputados como Michigan, Wisconsin, entre otros, el apoyo a Trump se mantuvo sólido en regiones tradicionalmente republicanas y esto complicó los planes del Partido Demócrata. Y otro aspecto central que no queremos dejar de mencionar de estas elecciones fue el debate sobre derechos como por ejemplo el aborto, un tema crucial en la campaña de la perdedora Kamala Harris. En varios estados, referendos vinculados a esta cuestión dividieron a la opinión pública. En Arizona, la aprobación favoreció a los defensores del derecho al aborto, pero en Florida, la consulta se inclinó en contra. Este revés evidenció las tensiones y el impacto social que han marcado a este proceso electoral en torno a este derecho fundamental, especialmente en un contexto posterior a la anulación de la protección federal. Vamos a profundizar en todos estos temas en los próximos minutos aquí en Radio Informarte, porque estamos hablando de una noticia que ha tenido impacto mundial. Una noticia que tiene varias aristas que ya hemos mencionado en esta introducción y otras que seguramente van a ir surgiendo a lo largo de esta charla que vamos a tener en los próximos minutos junto a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado. Francisco, el gusto grande de recibirte. Bienvenido a Radio Informarte. Ahora sí, ya te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Hola Martín, ¿qué tal? Gusto saludarte. Un gran saludo a todas las personas que hoy nos escuchan. Un placer estar compartiendo estos minutos contigo acá en la radio. Y a ver, voy a meterme primero que nada en el terreno de los desafíos, ¿no?, para el presidente electo Donald Trump, considerando que Trump aseguró
una mayoría en ambas cámaras del Congreso, algo que no es para nada menor, ¿no?, en la democracia y en el juego político en los Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles crees que van a ser los principales desafíos que va a enfrentar este nuevo presidente de los Estados Unidos en este segundo mandato, especialmente en términos de gobernabilidad y de cohesión nacional con las características que tiene Trump y sabiéndose además dueño del Congreso, no solamente de la Casa Blanca, ¿no? Sí, qué buen punto que el que plantea Martín, porque sobre todo este va a presentar uno de los principales desafíos, lo que está relacionado con la alta polarización que se enfrenta en Estados Unidos. Esta posiblemente una de las elecciones más polarizadas de las últimas décadas. Tenía acá a dos duplas de candidatos que representaban las antípodas del sistema político estadounidense, con una agenda notoriamente diferente entre sí. El principal desafío primero, que Donald Trump se tiene que convertir en un presidente para todos los estadounidenses. En segundo lugar, tiene que cumplir con sus duras promesas de campaña en temas como, por ejemplo, la inmigración y particularmente la recuperación de la economía, ya que fue uno de los flancos débiles que se le criticó al presidente Biden, sobre todo lo relacionado con el control de la inflación, que si bien decayó durante ya los últimos meses de su mandato, presentó un alza, sobre todo tras la recuperación pospandémica. En realidad, y si bien el presidente Trump va a tener la llave del Congreso con una mayoría sustancial en el Senado, particularmente, eh, no se debe desestimar que en este caso la lealtad partidaria o la disciplina partidaria, sobre todo dentro del Partido Republicano, no siempre ha sido del todo afín a Donald Trump. Y en ese contexto es que, a pesar de contar con esta mayoría, podría tener ciertos niveles de resistencia con algunos sectores, los sectores más moderados, particularmente dentro de su propio partido. Entonces tampoco cuenta con una llave demasiado abierta para hacer y deshacer con lo que encuentre pertinente. Ahora bien, a pesar de todas las promesas de campaña en estos temas migratorios, en temas económicos, en asuntos de política exterior, los temas sobre todo los de seguridad y defensa relacionados con la OTAN, con la guerra en Ucrania, con la franja de Gaza, también va a tener que hacer frente a otros temas. ¿Cuál va a ser la situación de China? ¿Se va a tornar al aislacionismo? ¿Va a seguir siendo crítico del multilateralismo o bien se va a enfocar a la consolidación de la alianza de Estados Unidos, que es lo menos probable en realidad? ¿Va a tornarse nuevamente hacia una guerra comercial con China eh, a través de la imposición de aranceles? Esas son incógnitas que se van a resolver una vez que ya suba su mandato, y lo que se espera en este periodo entre que fue electo y hasta que asume, efectivamente se puede esperar cierto grado de moderación, que es lo natural, ya que un candidato de este estilo, un candidato con algunos tintes también bastante populistas, con llamados que pueden resultar polémicos, pero cuyo anuncio llama la atención del ciudadano común, pueden ser muchas veces también precisamente anuncios de campaña y no necesariamente se puedan implementar de una manera efectiva en su periodo presidencial. Francisco, aprovecho para preguntarte por el impacto interno, ¿no?, de la victoria. Vos hablabas recién de las características de lo que se puede esperar un poco en estos primeros pasos, ¿no?, que va a ir dando Donald Trump en este retorno más triunfal que nunca, podríamos decir, a la Casa Blanca, ¿no? Eh, ¿Cómo anticipás que va a ser la polarización que va a afectar justamente la estabilidad política y social de los Estados Unidos? Porque en la previa mucha gente me decía, ¿no?, allá en Estados Unidos, si gana Trump es un problema, pero si pierde también. Bueno, ganó y ganó de la mejor forma que podía ganar, ¿no? Entonces, esto no evita que haya una polarización. En el caso del trumpismo, por la positiva, en este caso porque le fue muy bien, pero polarización va a haber igual, ¿no? ¿Qué pasa un poco entonces
con las reacciones en la sociedad norteamericana, con las características que tiene también el pueblo norteamericano, ¿no? Una victoria contundente le entrega a Donald Trump la posibilidad de evitar cuestionamientos, sobre todo a la legitimidad de su victoria, que quizás, y es más probable que él lo haya realizado en el caso, por ejemplo, de un hipotético triunfo de Kamala Harris que no sucedió en esta oportunidad, sobre todo ante márgenes muy estrechos. ¿Qué es lo que se espera? Polarización sobre todo en temas valóricos, polarización también frente a medidas que pueda adoptar, sobre todo respecto a las políticas fronterizas, a los temas migratorios, es una posibilidad. No obstante, sí, generalmente los temas que han marcado más al electorado y que impactan más al electorado estadounidense, y ya lo dijo un asesor de Bill Clinton durante el año 90, está relacionado con los temas económicos. Y esto es lo que marca la elección. Los temas valóricos, si bien tienen algún grado de relevancia, y Kamala Harris quizás de una manera errónea, el Partido Demócrata le dio mucho ahínco a los temas valóricos, sobre todo relacionados con el derecho al aborto, estos no fueron suficientes para eh, poder convencer al ciudadano común y corriente de Estados Unidos. No obstante, los temas económicos siguen siendo fundamentales y esto está relacionado con el empleo, con el costo de la vida, eh, básicamente con el desarrollo económico. Y eso, si es que el ciudadano empieza a ver impacto concreto en ese sentido, posiblemente esta polarización también se vaya de cierta forma normalizando. Hay otro tema también que hay que observar con cautela, que cuál va a ser el comportamiento que va a tener Donald Trump con los otros poderes. Si bien en el legislativo cuenta con mayoría, que puede ser una mayoría circunstancial de momento, a pesar de la facción dentro del Partido Republicano, también hay que ver cuál va a ser el propio comportamiento que va a tener con el propio poder judicial dentro del país. Mientras se siga manteniendo esa separación de poderes clave dentro de Estados Unidos, no debería haber ningún problema de gobernabilidad, ni tampoco deberían haber fricciones, perdón, dentro de la sólida democracia estadounidense que cuenta con una vasta trayectoria, a pesar de esto. Pero yo creo que el aspecto económico, en particular, va a marcar sobre todo los primeros años del gobierno de Donald Trump y que sería y buscaría sobre todo evitar estas tendencias polarizadoras. De cierta forma, puede haber retroceso en derechos reproductivos, derechos de minoría, temas migratorios y también en temas medioambientales, sí, pero estos temas que son más bien cercanos al partido demócrata, eh, quedaron subyugados sobre todo a lo que plantea Donald Trump en lo que respectaba a una agenda económica y también relacionada a la seguridad migratoria. Francisco, aprovecho para hablar también por un momento, saliendo de Trump, ahora vamos a volver porque hay algunas otras cuestiones que te quiero preguntar, pero aprovecho para consultarte por los demócratas, ¿no? Los demócratas claramente aparecen como los grandes derrotados, ¿no? De toda esta contienda política, con varias cosas que van a tener que empezar a rever, ¿no? Para los tiempos que van a venir. Eh, una campaña que fue muy rara, ¿no? Muy extraña para el Partido Demócrata, empezando por esto de que el presidente Biden arrancó la campaña, la terminó abandonando, ¿no? En fin, todos los episodios que hemos visto que han dejado en evidencia una campaña muy extraña, ¿no? La vicepresidenta tomando la posta, aparentemente en un crecimiento ascendente muy importante, a la luz de los resultados que tenemos hoy, bastante inflada, ¿no? Kamala Harris también por parte de las encuestas, hay que decirlo. Eh, ¿Qué te parece por dónde deberían pasar las estrategias, ¿no? Que tiene que adoptar el Partido Demócrata para, de alguna manera, reorganizarse y empezar a recuperar terreno pensando en los tiempos que van a venir, ¿no? Que eh, uno no ve un liderazgo muy claro hoy en el Partido Demócrata. Sí es verdad que de repente en un meeting de Kamala Harris aparecía Obama y se venía abajo
todo el estadio, ¿no? Pero no da la impresión de que Obama quiera repetir. Entonces, ¿qué panorama estás observando en ese sentido? Fue, yo creo, una falta de realismo muy fuerte dentro del Partido Demócrata. Ya se vislumbraba que Joe Biden era un presidente que, en primer lugar, contaba con bajo índice de aprobación dentro de su gobierno. En segundo lugar, le tocó enfrentar el escenario bastante adverso post pandemia. En tercer lugar, tenía que jugar en el marco internacional bastante adverso, sobre todo frente a una Rusia que había invadido Ucrania y también frente a una posición incómoda respecto al tema árabe-israelí. Y en ese contexto es que su bajada forzada en julio de este año solamente dejó muy poco tiempo para poder forjar una candidatura. A pesar de que habían otros exponentes dentro del partido demócrata, ya solamente no hubo espacio para poder lanzar otra candidatura que no fuese la de Kamala Harris tras la bajada de Joe Biden. Esa falta de realidad, en primer lugar, el Partido Demócrata la tiene que poder sobrellevar y por otro lado va a tener que tomar en consideración volver al origen, quizás lo mismo que rescataba en los años 90 la candidatura de Bill Clinton, de fijarse en el ciudadano de a pie, fijarse en los intereses de los ciudadanos norteamericanos y explicar por qué se tornaron a votar hacia la candidatura de Donald Trump. En este caso, los derechos reproductivos no fueron suficientes para poder cambiar su voto, sino que el foco estaba en otros temas que son prioritarios para el electorado, como por ejemplo la misma economía. Los temas valóricos para el electorado estadounidense se dan cuenta de esta forma que no son suficientes. Va a tener que ver más allá de los estados tradicionalmente demócratas, los cuales también en varios de ellos, por ejemplo, el mismo California, en algunos también en el estado de Nueva York, que son estados tradicionalmente demócratas, implicaron una baja sustancial dentro de las votaciones. Y también tiene que explicarse por qué en los estados en disputa, por qué en Pensilvania, por qué en Georgia, por qué en Michigan, por qué en Arizona perdieron. Y van a tener que analizar en profundidad cuál fue el comportamiento y los intereses de los electorados en estos estados. Y esto va muy de la mano con los intereses propios que afectan la vida de las personas. Los temas económicos yo creo que acá fueron los que marcaron la elección, el manejo de la inflación, el tema del costo de la vida, y ahí Donald Trump presentó un discurso que fue notoriamente mucho más atractivo de potenciar la industria nacional con un foco más bien proteccionista, de reducción de impuestos y de movilizar a la economía. También que Kamala Harris haya sido la vicepresidenta de ya un malogrado Joe Biden en la presidencia, que se veía bastante débil, que mostraba, muchas veces se mostraba también errático ante el público. Obviamente que implicaba, era difícil que se pudiese alejar y que pudiese manifestar que no representaba la continuidad al gobierno de Joe Biden, sino que todo lo contrario, sino que su adhesión y su relación era inminente, era muy difícil que se pudiese dejar de asociar. Y también esa propia planificación que te mencionaba al principio. Kamala Harris tuvo solamente 4 meses para hacer campaña, mientras Donald Trump estuvo en campaña desde prácticamente el año 2022. Entonces, claro, son bastante las diferencias que van a tener que sobreponerse y también y como aprendizaje van a tener que ver cuáles fueron las derrotas, perdón, la- las lecciones de esta derrota, que también son comparables a las lecciones que dejó la derrota de Hillary Clinton también Claro. en su momento. Francisco, estamos entrando en los minutos finales de este diálogo, no va a ser esta la última oportunidad en la que vamos a hablar contigo, ni mucho menos, pero aprovechando tu poder de síntesis y tus conocimientos, quiero tocar dos o tres temas que me parece que son importantes, ¿no? Porque yo creo que la gran pregunta que subyace, ¿no?, a este diálogo que estamos teniendo contigo el día después de las elecciones es, ¿ganó o barra arrasó Trump en Estados Unidos? ¿Y ahora qué? ¿No? Esa es la gran pregunta. Algo señalabas en la primera respuesta de manera un poco introductoria cuando estábamos hablando de este tema. Yo lo decía también en la introducción, ¿no? El presidente Trump
prometió una era dorada para los Estados Unidos. Habló de los mejores 4 años de la vida de los norteamericanos, ¿no? Sin embargo, algunos economistas ya han advertido que las políticas de Trump, este proteccionismo entre otras cosas, podría terminar exacerbando un problema que es un dolor de cabeza para los norteamericanos, que es la inflación, como lo es para buena parte de los gobiernos del mundo, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva con respecto a este tema sobre el posible impacto económico que pueda tener la administración Trump? En temas de retórica, yo creo que se va a mantener, pero ¿qué es lo que plantea él? Por ejemplo, los recortes de impuestos, la eliminación del límite para las deducciones de los impuestos en materia estatal, también la imposición de aranceles para las importaciones, de forma de también potenciar las economías locales, em, y también deducciones fiscales para algunos préstamos, incluso limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Esas son parte de las propuestas, pero ahora, bien, vamos a tener que ver si es que lo va a poder cumplir o no. Indudablemente que esta política, de cierta forma, o su propio planteamiento unilateralista en contraposición del multilateralismo, eh, la guerra comercial que eventualmente se diga desleales, podría también marcar y causar cierto grado de adecuación interna de la economía. Si es que no logra hacer frente a la inflación, posiblemente vaya a usar su propia retórica para llamar la atención en otros frentes. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Eh, Ahí tomarse de su propia intención de poner fin al conflicto en Ucrania, que eso sería también un triunfo para cualquier mandatario norteamericano, y también lo mismo respecto a la situación de Israel en la Franja de Gaza, que si bien pueden ser algunos voladeros de luces para tratar de ocultar alguna gestión económica que nos dé resultado en primera instancia, sí podría causar un gran efecto en el electorado porque son noticias o son señales de alto impacto o de alta connotación. Lo mismo también las medidas que puedan ser duras en términos migratorios, como la propia construcción del muro con México o la deportación masiva de migrantes. Eh, y en ese contexto, yo creo que también puede tomarse de otras aristas, sobre todo con la inclusión de líderes del área de tecnología, ¿ya? Y eso también le puede dar un foco a la investigación y al desarrollo que también podría ser positivo en ese contexto para la propia economía. Y finalmente, la eliminación de las protecciones ambientales posiblemente vaya a tener un efecto en la economía, no obstante puede traer consecuencias bastante catastróficas para la producción de energía limpia, para también la disminución de todas estas consecuencias nocivas para el medio ambiente, eh, básicamente luego de la retirada de Estados Unidos del acuerdo de París, del cual Donald Trump es un claro escéptico frente al cambio climático. Francisco, otro tema que no quiero dejar de mencionar es el tema migratorio. Vos lo decías en el arranque, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta por lo menos específica, ¿no? Al respecto de este asunto, porque durante la campaña Trump enfatizó varias de las políticas migratorias más estrictas que va a empezar a aplicar desde que vuelva a ingresar a la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué, qué implicaciones, por decirlo de alguna manera, vos prevés para las comunidades migrantes en los Estados Unidos y cómo podrían reaccionar los países de origen también ante las medidas que el propio Trump ya ha planteado que se van a venir, ¿no? De endurecimiento de las fronteras. Sí, mira, tanto Kamala Harris como Donald Trump tenían varias políticas de cierta forma de control migratorio. Por ejemplo, el de Kamala Harris apuntaba más bien al apoyo a los países de origen para evitar que tuvieran que salir o para también apoyar la repatriación. No obstante, Donald Trump ha hablado derechamente, primero, de completar este muro con la frontera, del incremento de la seguridad, pero también de las deportaciones masivas. Eh, Claramente que una población, sobre todo de latinos, que apoyó fuertemente también a Donald Trump, pero fueron básicamente quienes contaban con los documentos al día, con la famosa Green Card, muchos de ellos. No obstante, el discurso de Donald Trump también se ha enfocado a indocumentados.
esto podría traer tensiones migratorias con países, ciertamente. La posición que manifestó con México fue muy dura con la presidenta nueva, y también destacando que el año 2023 se dio una tasa récord de intentos de ingreso a territorio norteamericano por la frontera sur. Entonces, claramente que la tensión no solamente con México, sino que con el resto de los países de Centroamérica se puede también ahí eh, recrudecer, y sobre todo la crisis migratoria dentro de Centroamérica se puede también recrudecer, trayendo las consecuencias que todos conocemos y creando eventualmente algunas eh, situaciones, emergencia humanitaria bastante compleja dentro de la región. Vos mencionabas algo hace unos minutos y en el final quiero apelar a tu poder de síntesis, no te voy a pedir que hagas futurología porque no es la idea, pero sí en el contexto del análisis político que sé que lo haces muy bien y nuevamente lo estás demostrando en este diálogo que estamos teniendo ahora acá en la radio con vos. Pero me gustaría preguntarte, Francisco, dado que además ya Trump en su gobierno anterior mostró que no tiene un perfil demasiado belicista, ¿no? Al contrario, más bien mira de puertas para adentro, es un hombre de negocios, ¿no? Es un poco el perfil de Donald Trump. ¿Vos augurás finalmente por esa buena comunicación también que hay con Moscú, un final del conflicto con Ucrania y un enfriamiento al menos de la situación en la Franja de Gaza? Eso lo tendremos que ver. ¿Cuál va a ser su Sí. habilidad? ¿Cuál va a ser ahí el poder de negociación que va a tener con Vladimir Putin? Durante su gobierno, sí, las relaciones con Rusia fueron bastante fluidas. Ahora hay más puntos dentro del conflicto. Se enfrenta a una Europa de la cual ha sido crítica, se enfrenta respecto a una OTAN también, a la cual le señaló que le restaría financiamiento. Pero también, ahora también hay más actores dentro del conflicto. Está también Corea del Norte, se dice que está dentro de participando también dentro del ejército ruso. Se señala que también Rusia tiene otras estrategias contra Estados Unidos, que podría amenazar sus propios intereses. Yo creo que eso, más allá de la retórica, vamos a tener que ver los resultados concretos. Tiene posibilidades de lograrlo a través de sus propias relaciones personales y a través de un enfoque bastante pragmático. Eventualmente yo creo que podría lograrlo, como también cualquier otro presidente norteamericano con el poder que posee podría hacerlo. Yo creo que eventualmente podría hacerlo, claro, pero va a ver también cuál va a ser la moneda de cambio. Como lo mencionaba, el enfoque unilateralista de Donald Trump podría tener variantes, pero yo creo que no necesariamente un enfoque tan determinado de esa manera puede ser positivo para Europa, ni tampoco para América Latina, que nos traería consecuencias directas en ese sentido. Francisco Vicencio, gracias por habernos atendido, por haber compartido este rato de reflexiones con nosotros. Si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento y vamos a seguir profundizando en todas estas cuestiones. Te mando un abrazo grande. Martín cuenta con ello. Un gran saludo. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado, aquí con nosotros en directo en Radio Informarte.
desleales podría también marcar y causar cierto grado de adecuación interna de la economía. Si es que no logra hacer frente a la inflación, posiblemente vaya a usar su propia retórica para llamar la atención en otros frentes. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Eh, Ahí tomarse de su propia intención de poner fin al conflicto en Ucrania, que eso sería también un triunfo para cualquier mandatario norteamericano, y también lo mismo respecto a la situación de Israel en la Franja de Gaza, que si bien pueden ser algunos voladeros de luces para tratar de ocultar alguna gestión económica que nos dé resultado en primera instancia, sí podría causar un gran efecto en el electorado porque son noticias o son señales de alto impacto o de alta connotación. Lo mismo también las medidas que puedan ser duras en términos migratorios, como la propia construcción del muro con México o la deportación masiva de migrantes. Eh, y en ese contexto, yo creo que también puede tomarse de otras aristas, sobre todo con la inclusión de líderes del área de tecnología, ¿ya? Y eso también le puede dar un foco a la investigación y al desarrollo que también podría ser positivo en ese contexto para la propia economía. Y finalmente, la eliminación de las protecciones ambientales posiblemente vaya a tener un efecto en la economía, no obstante puede traer consecuencias bastante catastróficas para la producción de energía limpia, para también la disminución de todas estas consecuencias nocivas para el medio ambiente, eh, básicamente luego de la retirada de Estados Unidos del acuerdo de París, del cual Donald Trump es un claro escéptico frente al cambio climático. Francisco, otro tema que no quiero dejar de mencionar es el tema migratorio. Vos lo decías en el arranque, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta por lo menos específica, ¿no? Al respecto de este asunto, porque durante la campaña Trump enfatizó varias de las políticas migratorias más estrictas que va a empezar a aplicar desde que vuelva a ingresar a la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué, qué implicaciones, por decirlo de alguna manera, vos prevés para las comunidades migrantes en los Estados Unidos y cómo podrían reaccionar los países de origen también ante las medidas que el propio Trump ya ha planteado que se van a venir, ¿no? De endurecimiento de las fronteras. Sí, mira, tanto Kamala Harris como Donald Trump tenían varias políticas de cierta forma de control migratorio. Por ejemplo, el de Kamala Harris apuntaba más bien al apoyo a los países de origen para evitar que tuvieran que salir o para también apoyar la repatriación. No obstante, Donald Trump ha hablado derechamente, primero, de completar este muro con la frontera, del incremento de la seguridad, pero también de las deportaciones masivas. Eh, Claramente que una población, sobre todo de latinos, que apoyó fuertemente también a Donald Trump, pero fueron básicamente quienes contaban con los documentos al día, con la famosa Green Card, muchos de ellos. No obstante, el discurso de Donald Trump también se ha enfocado a indocumentados. Esto podría traer tensiones migratorias con países, ciertamente. La posición que manifestó con México fue muy dura con la presidenta nueva, y también destacando que el año 2023 se dio una tasa récord de intentos de ingreso a territorio norteamericano por la frontera sur. Entonces, claramente que la tensión no solamente con México, sino que con el resto de los países de Centroamérica se puede también ahí eh, recrudecer, y sobre todo la crisis migratoria dentro de Centroamérica se puede también recrudecer, trayendo las consecuencias que todos conocemos y creando eventualmente algunas eh, situaciones, emergencia humanitaria bastante compleja dentro de la región. Vos mencionabas algo hace unos minutos y en el final quiero apelar a tu poder de síntesis, no te voy a pedir que hagas futurología porque no es la idea, pero sí en el contexto del análisis político que sé que lo haces muy bien y nuevamente lo estás demostrando en este diálogo que estamos teniendo ahora acá en la radio con vos. Pero me gustaría preguntarte, Francisco, dado que además ya Trump en su gobierno anterior mostró que no tiene un perfil demasiado belicista, ¿no? Al contrario, más bien mira de puertas para adentro, es un hombre de negocios, ¿no? Es un poco el perfil de Donald Trump. ¿Vos augurás finalmente por esa buena comunicación también que hay con Moscú,
un final del conflicto con Ucrania y un enfriamiento al menos de la situación en la Franja de Gaza? Eso lo tendremos que ver. ¿Cuál va a ser su Sí. habilidad? ¿Cuál va a ser ahí el poder de negociación que va a tener con Vladimir Putin? Durante su gobierno, sí, las relaciones con Rusia fueron bastante fluidas. Ahora hay más puntos dentro del conflicto. Se enfrenta a una Europa de la cual ha sido crítica, se enfrenta respecto a una OTAN también, a la cual le señaló que le restaría financiamiento. Pero también, ahora también hay más actores dentro del conflicto. Está también Corea del Norte, se dice que está dentro de participando también dentro del ejército ruso. Se señala que también Rusia tiene otras estrategias contra Estados Unidos que podría amenazar sus propios intereses. Yo creo que eso, más allá de la retórica, vamos a tener que ver los resultados concretos. Tiene posibilidades de lograrlo a través de sus propias relaciones personales y a través de un enfoque bastante pragmático. Eventualmente yo creo que podría lograrlo, como también cualquier otro presidente norteamericano con el poder que posee podría hacerlo. Yo creo que eventualmente podría hacerlo, claro, pero va a ver también cuál va a ser la moneda de cambio. Como lo mencionaba, el enfoque unilateralista de Donald Trump podría tener variantes, pero yo creo que no necesariamente un enfoque tan determinado de esa manera puede ser positivo para Europa, ni tampoco para América Latina, que nos traería consecuencias directas en ese sentido. Francisco Vicencio, gracias por habernos atendido, por haber compartido este rato de reflexiones con nosotros. Si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento y vamos a seguir profundizando en todas estas cuestiones. Te mando un abrazo grande. Martín cuenta con ello. Un gran saludo. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado, aquí con nosotros en directo en Radio Informarte.